entre una cosa y otra. Nos tomamos un café y esas cositas. Y la verdad que me da mucho gusto porque como llegué tan tarde, digo, no he podido saludar a nadie. Qué bueno es también saber cuando Dios le promete a Abraham que en tu simiente serán benditas todas las naciones. Yo estoy viéndoos y vemos aquí cómo se ha cumplido esta gran promesa del Señor, como en Jesús hemos sido salvados, seamos de donde seamos, tengamos el grado cultural que tengamos, la capacidad económica que tengamos, seamos de donde seamos, de cómo seamos, hombres, mujeres, niños. Y te maravilla cada vez más que el Señor es bueno y cumple sus promesas. Y hermanos, somos cumplimiento de esa promesa. Aquí estamos, aquí estamos. Un día muy especial. Todos los domingos, todos los días de la semana son especiales. La Biblia dice que hay personas que no tienen días especiales, pues bueno, pues no las tienen, no pasa nada. Y otros tienen algunos especiales. El domingo para nosotros es algo especial, no es un día sagrado, ¿no? Pero sí es especial, porque nos reunimos juntos para recordar un evento que el Señor nos pidió que recordásemos. Y como nuestro Señor nos lo ha pedido, nos gusta hacerlo. Y queremos hacerlo, y deseamos hacerlo. Y con corazones agradecidos, como oíamos en la adoración, vamos al Señor a decirle cosas tan sencillas como que me has ayudado en un viaje, o que me has dado esto de tu palabra y me has recordado que eres bueno y misericordioso. Solemos leer siempre, o casi siempre, hoy hemos leído en Lucas. A mí me gusta también cambiar las lecturas, así que me encantó en Lucas hoy. Pero se suele siempre usar este texto en 1 Corintios 11, ¿verdad? Recordando lo que sucedió aquella noche. Y cuando el apóstol Pablo recuerda lo que quiere que hagamos, dice así, me gustaría leerlo con vosotros. Ya sé que lo sabemos de memoria, pero me gustaría leerlo, ¿vale? Lo voy a leer en Reina Valera 60, porque es la que tengo, ¿vale? Dice así, porque yo recibí, 1 Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. He dicho que es un día especial. Históricamente, pues estamos en el 2024 según nuestro calendario gregoriano, ¿vale? 2025. Según el calendario gregoriano. Pero sabéis que los calendarios los hemos hecho a lo largo de la historia con ciertos datos, que ahora tenemos más datos y ya sabemos que no estamos en el 2025, ¿vale? Pero decimos después de Cristo, cuando Cristo vino. Si fuésemos a otros calendarios, pues el edicto de Augusto César fue en el año 8 a.C. Es decir, que vamos 8 años atrasados. Fíjate que coincide ya 8 años. Quiere decir que estaríamos en el 33 realmente. ¿No? O, perdonadme, 8 años menos. En el... un poquito antes. Pero hay otros datos que es al revés. Hay otros dicen que no fue el de Augusto, porque Augusto César hizo 3 edictos para que fuesen a empadronar. Entonces, sabiendo cuándo fue el edicto, sabemos cuándo es el año 1. ¿Estamos de acuerdo? Vale, pues Augusto, uno de ellos, que es el más coincidente, sería 8 años antes de Cristo. Pero el de Quino fue casi 8 años después. Y ahí tenemos que estaríamos en el año 33. Justamente el año que murió el Señor aproximadamente. Sabemos, fíjate, la muerte del Señor sabemos que fue una Pascua. Eso es inquebrantable. No hay dudas en esto. Así que hoy
¿Qué es Pascua realmente? Bueno, es día de resurrección real. No sabemos de qué año, me da lo mismo. Pero tal día como hoy, cuando unas mujeres fueron a echarle sus ungüentos y sus cosas al Señor, se encontraron una tumba vacía. Y la tumba vacía es lo más asombroso del cristianismo con respecto al testimonio hacia otras personas. Porque nadie ha dejado una tumba vacía. La tumba no se abrió para que el Señor saliera. La tumba se abrió para enseñar que el Señor no estaba. El Señor no necesitó quitar la piedra para poder salir andando por aquella tumba. Cuando el terremoto sucedió y los ángeles se pusieron allí con la piedra y otro dentro, mostraron que no está aquí. Ha resucitado. Y tal día como hoy, de no sé qué año, sé que esto sucedió. Que esto es una realidad histórica. Que no puedes dudar de que esto sucedió. Que es parte de nuestra seguridad en la fe. Cuando recordamos cada domingo el pan y el vino, estamos recordando que Cristo resucitó. Porque a veces no leemos todo, siempre nos paramos en la copa. Pero dice, hasta que Él venga, como que Él venga. Si nos está recordando su muerte, pan, su cuerpo muerto, sangre, vino, su sangre derramada. Pero señores, esto solo lo vamos a recordar hasta que Él venga, porque Él resucitó. Y esto es una gozada y debería de ser una alegría y un gozo en nuestros corazones de saber que nuestro Redentor vive. Nuestro Redentor vivo. Sí, son las palabras de uno que estaba medio con muchas dolencias y con muchas posibles quejas al Señor. No las hizo, pero las podía haber hecho. Él sabía, Job, que su Redentor vivía. Dios no es un Dios de muertos. Lo veíamos el otro día en Marcos, ¿os acordáis? Dios no es un Dios de muertos, les dijo a los saduceos. Es un Dios de vivos. Y en la última ocasión de Marcos, que estuve yo aquí, vimos que el Señor le refuta de que es una realidad la resurrección. Que aunque pensemos que todo acaba en este mundo, es una realidad. A veces andamos como la pequeña cuando ha venido hoy andando. Por instinto, porque quiere descubrir, es una edad de descubrir, quiere andar, quiere ver. Y los hombres hacemos esto. La tristeza es que cuando somos adultos no lo hacemos con ese deseo de conocer, sino de apartarnos y de pecar, porque eso agrada al cuerpo. A la carne no le desagrada. Le agrada todo aquello que no tiene que ver con Dios. Pero al espíritu no. Y la resurrección de Jesucristo nos ha dado una visión distinta de la historia. No vivimos para caminar en este mundo solamente. Hay un más allá. Venid conmigo un momentín a Lucas. Capítulo 9. A ver si yo lo... Dice así, 51. Lucas 9:51. Estamos en la mitad del Evangelio, ¿vale? De la historia del Evangelio. Y dice así, 51. Cuando se cumplió el tiempo de que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro
para ir a Jerusalén. Estamos diciendo que la historia nuestra no es solamente lo que vivimos, el tiempo que estamos aquí, es algo más. Y Jesús, cuando se cumplió el tiempo, casi todo el ministerio se hizo en Galilea, en Capernaum, sobre todo muchos milagros del Señor, y de repente el último viaje a Jerusalén dice que se cumplió el tiempo. Y entonces él puso su rostro para ir a Jerusalén, pero no iba a Jerusalén. ¿Qué dice? ¿Dónde iba? El tiempo en que él, Jesús, había de ser recibido arriba. El Señor Jesús no iba a Jerusalén. El Señor Jesús iba al otro mundo, arriba, a ese reino de los cielos que él predicó, que se había acercado. Y era necesario ir y pasar por Jerusalén. Era como posada indispensable para ir arriba. ¿Por qué? ¿Qué iba a suceder en Jerusalén? Pues lo dijo en 3 ocasiones. Una en Cesarea de Filipo, él les dijo, lo podéis ver en los 3 evangelios sinópticos, en Cesarea de Filipo dijo: voy a Jerusalén a morir, y al tercer día voy a resucitar. Luego en Galilea, si vais al Evangelio de Marcos, capítulo 8, 9, 10, y los versículos son los 31, 30, 32. Fácil de recordar, ¿vale? En la segunda ocasión, ya en Galilea, les dice, estaba pululando por Galilea, y de repente se para el Señor y les dice a sus discípulos: voy a ir a Jerusalén. Voy a ser entregado, ya no solamente entregado a morir, sino voy a ser entregado por... Y empieza a explicar por quiénes. Me van a entregar. Y voy a morir. Y al tercer día voy a resucitar. Y luego ya camino, después de esto que dice aquí, cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y en el camino a Jerusalén se detiene un momento y les vuelve a decir: voy a Jerusalén a morir. A veces buscamos una victoria del Mesías, unas glorias del... No. Voy a morir a Jerusalén porque tengo que ser recibido arriba. Cuando él sale del cielo, porque estáis de acuerdo que Jesús salió del cielo, una voz del cielo dijo: este es mi hijo amado. Y cuando entró en el cielo, aquella misma voz lo recibió. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquella misma voz que le despidió para ir a la tierra y morir por nuestros pecados, una vez que cumplió lo que dijo que iba a hacer, fue recibido arriba, y esa misma voz dijo: ahora siéntate a mi diestra. Con aquella gloria que tuve, dice el Señor, al lado tuyo. Él seguía siendo Dios. La gloria no se puede aumentar, pero había algo distinto en Jesús. Ahora hay algo distinto en Jesús que no ha habido el día de la creación, que no había el día que nació en Belén. Antes de nacer en Belén, claro, porque a partir de Belén sí lo había. Ahora en la gloria hay un hombre de carne y hueso, espiritual, no la carne que no puede dar el reino de los cielos. Una carne y un hueso, porque dijo: mira, que esto es carne, que todo hueso, dame de comer, les dijo a sus discípulos cuando había resucitado. Y está allí en la gloria, porque su función era pasar por Jerusalén, pero su destino no era Jerusalén, era la gloria. Y os dais cuenta que todas estas cosas que estamos viendo nos habla de la necesidad. No es solo de morir, que dice, es necesario que vaya a Jerusalén para morir por nuestros pecados, sino la necesidad de la resurrección de Jesús. Porque no iba a quedar solo en una tumba. Una y otra vez. A los que le pedían señal, ¿qué les dijo?
no os voy a hacer más milagros. Los milagros no son lo fundamental. Hay personas que viven de milagros. Yo lo dije el otro día en mi iglesia. A mí me puede entrar un cáncer y morirme. Y Dios no va a dejar de ser poderoso, ni santo, ni bueno, ni misericordioso conmigo, porque me salvó. Me da lo mismo el cáncer ya. Estoy con Él. Voy para allá. Él ha prometido un lugar. Y yo le creo. El fin no son los milagros. Si habéis estado atentos a Marcos, el Evangelio de Marcos, que es muchos milagros. ¿Os acordáis que habéis visto muchos milagros en Marcos, no? Pero os dais cuenta que siempre es, y predicaba la palabra, porque para esto vine, para predicar el Evangelio, para predicar, siempre era la palabra. Y el milagro venía como corroboración, como aseveración de que lo que estoy diciendo es la verdad. Y como somos de cabeza muy dura, pues necesitamos ver un muerto resucitar, un cojo saltar, un mudo hablar. Necesitamos ver esas cosas. 5.000 personas comiendo con poco pan y pocos peces. Pero la intención de Jesús es llevarnos a la gloria. Aunque es verdad que Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores, dice Isaías. El castigo de nuestra paz recayó sobre Él totalmente. Por sus llagas, por sus heridas, nosotros fuimos curados. ¿De qué? De una enfermedad, de una lepra como aquel leproso. De algo peor que la lepra. De la separación que producía el pecado entre nosotros y Dios. Y Él puso la solución. Él dice, ¿cuántos son tus pecados? Y tú los conoces. Y yo conozco los míos. ¿Cuántos son? ¿Y qué dice Isaías? Pues vamos a entrar en cuentas. Vamos a negociar. ¿Son muchos? Yo los puedo limpiar. ¿No tienes dinero? Dice Isaías, pues ven sin dinero. Porque esto no se trata de dinero, no se trata de religión. La resurrección del Señor confirma que lo que Él dijo es verdad. Confirma que Él es quien había de venir. No les dio señales, milagros. Les dijo, mirad, bueno, sí es un milagro, pero no los milagros que esperaban ellos. Dijo, ¿os acordáis de Jonás? Pues es necesario que yo esté 3 días en la tierra muerto. Sabemos que Él entregó el espíritu. Allí en aquel sepulcro quedó solamente un cuerpo que no se corrompió al final, porque ese cuerpo no vio corrupción. Debería de estar corrupto y no estuvo corrupto. Porque dijo que no quería a Dios ni permitiría que su santo viese esa corrupción que tenemos nosotros. Por eso le resucitó. Salmo 2, después de que las naciones, hablábamos de que aquí es la promesa del Señor, de personas de toda nación, hemos creído en la simiente de Jesús. Y Él dice en el Salmo 2 que las naciones se han amotinado contra Dios, contra su ungido. Rompamos sus ligaduras, dice. Echemos de nosotros sus cuerdas. Y lo consiguieron. Porque los discípulos dicen, verdaderamente en esta ciudad se han juntado contra Jesús. Y lo han crucificado. Pero ¿qué dice el Salmo? Y el que mora en los cielos se reirá de ellos. Los turbará con su ira. ¿Y qué dice? Yo te dije, mi hijo eres tú. Yo te he... Claro, nuestra Biblia dice engendrado. La palabra engendrar no significa producir vida, No es el nacimiento de Jesús. Sino, yo te he resucitado. Sería la lectura correcta. ¿Por qué? Lo sé. No porque sea más listo que nadie, ni que seamos más listos, sino porque el apóstol San Pablo lo dice. Que en cuanto a su resurrección, dice en el Salmo 2, en Hechos de los Apóstoles capítulo 13, en cuanto a la resurrección de los cuerpos, dice, de su Hijo Jesús, dice el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Así que no somos muy listos, simplemente leemos y en el Nuevo Testamento nos dice, aquel texto no habla de una
No habla del nacimiento en Belén, que podía haberlo hablado. Habla de la resurrección. Porque cuando se amotinaron todos los pueblos contra Jesús, cuando nos hemos amotinado contra Jesús, y hemos quitado y le hemos echado, que éste no reine sobre nosotros, crucifícale, Dios lo resucitó de entre los muertos. Venid conmigo un momento a Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos 4, versículo 25. Vamos a leer desde el 23. Dice así: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, ¿vale? La fe, estamos hablando de la fe que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos, ¿vale? En el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Fíjate, todos pensaríamos que iba a decir al que creemos que nuestros pecados fueron perdonados en la cruz, o que Jesús murió por nuestros pecados. No, dice, ¿creemos a quién? No solamente creer en el Dios, sino en aquel que obra, en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cuán importante es la resurrección. Este día muchas personas solamente lo ven pues como el último día de la fiesta para sacar a la imagen de una virgen y de un Cristo y bailarlos. Qué triste. La resurrección es mucho más. Es que yo creo que Jesús no solamente murió por mis pecados, sino que Dios Padre me justifica porque lo levantó de entre los muertos. Porque Jesús fue resucitado para que yo fuese justificado. Hermanos, hermanas, yo no soy mejor que lo era antes. Entendedme, claro que es verdad que hay muchos cambios en mi vida. No soy aquel que era antes. Sí, porque la obra del Espíritu va trabajando en cada uno de los que hemos creído. Pero no soy tan perfecto como para ganarme el cielo. Que esto se nos quite de la idea. Como yo he confiado en el Señor, ahora yo me puedo esforzar para ganarme el cielo. Esto es otra religión distinta. No. Yo sigo confiando en aquel, en Dios, que ha levantado de entre los muertos a Jesús. ¿Por qué? Porque al levantarlo de los muertos me da toda confianza. Si Él levantó a Jesús de entre los muertos, aquel es poderoso para hacer todas las cosas que ha dicho. Perdonarte tus pecados. No solamente perdonártelos, decirte, venga, borrón y cuenta nueva. No es solo esto, que también, sino asegurarte que va a trabajar contigo para ir transformándote de gloria en gloria. Y Él se ha comprometido a introducirte en el cielo sin pecado. Esto es, diría alguno, wow, esto es increíble. ¿Que yo voy a entrar en el cielo sin pecado? Vosotros no me conocéis bien. Yo sí me conozco. Y Señor, si tú crees que vas a meterme a mí en el cielo sin pecado, tienes que hacer algo muy grande, Señor. Porque yo no creo. ¿Y luego qué vas a hacer con este cuerpo? Transformarlo. Él dice que nos va a transformar. Que los que estemos muertos o estemos vivos, da lo mismo. A los muertos los va a resucitar. A los vivos y a los muertos los va a transformar. Cuerpos semejantes a la gloria suya.
y entraremos en la gloria. Porque no solo nos salvó, no solo nos llamó, no solo nos destinó a una perfección que yo no tengo, a una santificación que no puedo conseguir, sino me llamó para una glorificación. Eso dice Romanos. ¿A quiénes? Al azar. Dios en una eternidad dijo a este, a este, a este, a este. Mentira. A los que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? Los que hemos reconocido el amor de Dios. Porque yo le amo porque Él me ha amado primero. Porque he reconocido que Dios me ha amado de tal manera que viendo mi pecado y mi perdición, viendo tu pecado y tu perdición que solo tú conoces, entregó a su Hijo. Y en la cruz, silencio. Silencio. Porque te amaba. Te amaba a ti. No pienses en mucha gente. Son muchos los que se salvan. Déjate de esto. Procura tú entrar, les dijo el Señor. Procurad vosotros caminar. Procurad vosotros hallar el camino. Entrar por la puerta. ¿Y qué es esa puerta? ¿Es un esfuerzo mío? No. Es reconocer mi pecado. ¿Cómo comienza Jesús en el Evangelio de Marcos? Esto es un examen. ¿Cómo comienza? ¿Qué dice el capítulo 1 cuando Juan fue encarcelado? Dice, vino predicando arrepentimiento, evangelio, arrepentíos y creed. ¿En qué? En el evangelio. El arrepentimiento no te va a dar la salvación. Yo puedo estar muy arrepentido, pero si yo la he hecho, la tengo que pagar. Yo puedo creer mucho que Dios está allí, que Dios es bueno, maravilloso, pero tampoco me salva. ¿Qué es lo que me salva? El evangelio. Que Jesús ha puesto una solución. Entonces mi creencia, mi fe, no cae en un saco roto. Yo deposito mi confianza, porque ahí fe es confianza. Cuando el Señor dice, y dio fe a todos, ¿con qué? Con haber resucitado a Jesús de entre los muertos. ¿No dice esto la Escritura? Entonces, ¿todos tenemos fe? No. Ahí lo que significa que Dios ha dado el Evangelio. Fe es cuando yo digo, a ver, esto es cierto. Cuando vamos a comprar una casa, ¿quién tiene que estar presente ahí en la hipoteca? Es un notario, ¿no? Muy bien, un notario. ¿Y qué hace el notario? Da fe. Eso no depende de lo que tú creas o dejes de creer. Cuando firmas, te crees que lo que ha dicho el notario es verdad. Ya está. Yo firmo, esa firma sería este creer mío, esta confianza, Hebreos capítulo 11, ¿no? Cuando dices, pues la fe, la certeza de lo que yo espero, de lo que yo creo, de la convicción que yo tengo. Esa es la fe. Pero la otra fe no. La otra fe es que Dios, como un abogado, como un notario, ha dicho, la única manera de ser salvo es por mi Hijo, y doy fe de ello. ¿Y a quiénes ha sido predicado el Evangelio? Pues dice por todo el mundo. ¿Y a quiénes da la oportunidad para ser salvos? A todo el mundo. Porque el Evangelio está ahí para todos vosotros. Para todos vosotros. Es pues la fe, solamente la voluntad de creer la fe de que Dios me da, la verdad que Él ha dicho que es cierto. Yo soy el que firma si me creo que lo que ha dicho el notario es verdad. Y así yo soy el que pongo mi confianza en que lo que Dios ha dicho al respecto a su Hijo es cierto. Que era su Hijo amado en el que tenía complacencia, que lo aceptaba como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. ¿Y cómo sé yo que lo aceptó? Porque lo resucitó de entre los muertos. ¿Qué confianza nos tiene que dar esto, hermanos, hermanas? Saber que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por mis pecados. Y lo sé porque lo introdujo donde Él iba.
Él no iba a Jerusalén. Lo introdujo en el mismo cielo, lo sentó a su diestra y dijo, ahora quédate aquí hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es una figura hablada, porque obviamente Jesús no está solo allí. Jesús está en todos los lados porque Jesús es Dios. Pero como hombre, Él no está aquí. Él es hombre, ¿eh? Él tiene cuerpo. Glorificado, pero tiene un cuerpo. Está en el cielo, como un sumo sacerdote perfecto. Un sumo sacerdote fiel. Un sumo sacerdote que no solamente declara limpias a las personas. ¿Sabéis que los sumos sacerdotes decían, lepra, no lepra, lepra? Pues si tienes lepra, a tu casa, unos días, volvías, tienes lepra. Y cuando ya se cumplía, eres leproso. A otro, vete a tu casa que esto no sé qué es, bien. Pues era tiña, no era lepra. Y simplemente lávate y eres limpio. Pero el sumo sacerdote no limpiaba a nadie. Pero Jesús se presentó delante de quién, aquel leproso, que le dijo, si tú quieres, puedes limpiarme. Es decir, una fe. ¿En quién? En lo que Dios había dicho, que Él era el Hijo de Dios, es el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Jesús no solo le manda al sumo sacerdote para que le declare limpio, le limpia. Quiero ser limpio. Este sumo sacerdote nos convenía. Un sumo sacerdote que no solamente declara limpio o no limpio, sino un sumo sacerdote que puede limpiar nuestros pecados. Que eso ningún sumo sacerdote podía limpiarlos. Ninguno. No podía limpiar ni los suyos como para limpiar los míos. Pero Jesús es apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Él es el mismo Hijo de Dios. Él es santo, santo, santo. Y Él es aquel que puede perdonar pecados. Ahora mi pregunta es, ¿cuán pecador te ves? Estamos en día de resurrección. ¿Crees realmente que Dios puede perdonar tus pecados? La pregunta sería, ¿crees de verdad que Cristo resucitó de entre los muertos? Y si lo hizo, puede perdonar tus pecados. Puede perdonarlo. Está a la diestra de Dios para perdonar tus pecados. Dios dice, venid a mí, todos los que estéis cargados y cansados por vuestro pecado. Id a Él. Vayamos a Jesús. Y Él nos hará descansar. Veíamos en Romanos cuando dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, eso es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. Esa fe que Dios ha manifestado, ese evangelio que Dios ha manifestado, esa gracia que Dios ha manifestado, puede ser contada para ti, puede ser contada para ti. Solo tienes que abrir tu corazón, arrepentirte, dice, ¿qué dice? Arrepentiros y creed en el evangelio. Es la actitud de querer cambiar y no poder cambiar, pero creer que Dios puede hacer la obra. Es decirle al Señor, yo quiero andar de otra manera. Yo quiero vivir de otra manera. Porque Dios quiere salvarte del pecado. No salvarte para el cielo, sino librarte de las ataduras, de la carnalidad, de tu vida, para introducirte un día en el cielo. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, no dejemos pasar la oportunidad. Hoy es el día aceptable, hoy día de resurrección, que aquí todo el mundo lo está celebrando, como ha dicho el hermano al principio, en toda la humanidad. 20 de abril este año era día de resurrección. ¿Qué vas a decirle al Señor? Confiésale, pídele perdón por tus pecados y cree que Él puede perdonarte, que Él murió en la cruz por tus pecados, por los tuyos, no por los del que está a tu lado, por los tuyos. Y que Él, aunque no te parezca tan insólito, Él va a hacer una obra en ti que vas a ser distinto, distinta. Te va a cambiar totalmente.
va a llevarte a introducirte en el cielo mismo. Él puso su rostro hacia Jerusalén porque tenía que ser recibido arriba. Yo y tú no podemos ser recibidos arriba en nuestra justicia. Pero para que pudiéramos tener la justicia necesaria para entrar en el cielo mismo, Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, para que tú y yo ahora podamos decirle: Señor, yo creo que Él era el Salvador, yo creo que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, yo creo que mi pecado, y lo tengo, Señor, lo sabes, puede ser perdonado y tú quieres perdonarlo. Si quieres, puedes limpiarme, yo sé que Él quiere y puede limpiarme. Que el Señor bendiga su palabra.